Gonzalo, habría que analizar en otro programa porque es muy amplio. Y bueno, las empresas mineras ilegales están explotando, son temas demasiado profundos incluso. Cambiando de tema, Gonzalo, y aprovechando la presencia de usted, bueno, el discurso del presidente el día de ayer ha sido también preocupante para muchos sectores porque él y obviamente el vicepresidente ya hablaron de la escala salarial, ¿no es cierto?, del órgano ejecutivo y que, bueno, va a haber un incremento desde el presidente hasta el auxiliar número 3, digamos, son 25 escalas salariales que se van a incrementar. Pero esto se contrasta, Gonzalo, con lo que dijo hace días el presidente, que no había dinero, no había esta cantidad, no había gas. Entonces, ¿cuál es este elemento, Gonzalo, que se quiere realizar? Obviamente el presidente es un hombre también entendido en materia económica, pero ¿qué se quiere mostrar a la población en este sentido? Porque si se le dice no hay dinero, pero sí estamos incrementándonos el salario, ¿cuál es la figura para la población? Bueno, realmente todo esto pues está deteriorando el prestigio o el poco prestigio o la reputación de la política económica y por lo tanto el presidente y sus ministros, ¿no? Porque hay un manejo mediático muy confuso, porque por una parte te dice no pasa nada, estamos muy bien, somos la economía más resistente, estamos blindados y a pesar de la crisis internacional todavía crecemos y por lo tanto hay un mensaje donde ya el aparato comunicacional del gobierno hace meses está machacando con que el mundo está contra Bolivia y que hay conspiradores internos y externos, que a pesar de todo eso el crecimiento sería, digamos, interesante. Ahora hablan de 2 o 3% el año pasado, proyectan 3.7 para este año, hablan de una inflación bajísima, el año pasado 2.1 y ahora estaría alrededor de 3.5, hablan de la tasa de ocupación también de la economía boliviana, que sería baja, 3.9%, en fin, ¿no es cierto? Son datos parciales, pero al mismo tiempo, en un ataque de sinceridad, el gobierno reconoce que está matando el presente y el futuro y te dice, no hay gas, el gas se ha hecho gas, algo que los analistas económicos lo decimos ya hace muchísimos años y felizmente el presidente se ha dado cuenta que no hay gas, ¿no? Porque simplemente ha debido ver los datos. Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares el año 2014 y ahora eso ha bajado a menos de 2.000 millones de dólares. ¿No? Antes producíamos 60 millones de metros cúbicos por día, ahora producimos 30 millones de metros cúbicos día. Antes el Estado recibía 5.489 millones de dólares en el 2014 de lo que se llama la renta gasífera, impuestos, regalías, todo junto, y ahora eso ha bajado alrededor de 2.200 millones de dólares. Entonces, claramente los números hace ya varios años le están diciendo a las autoridades, señores, 2.000 es menor que 6.600, 2.200 es menor que 5.400, 30 es menor que 60. Por lo tanto, el gas, no hay forma humana de negar que el gas se ha hecho gas, se está haciendo gas. Y también eso es resultado de que no han invertido en exploración y producción, ¿no es cierto? Antes invertían como 650 millones de dólares entre el 2006 y 2014 y ahora han invertido en estos últimos años 150 millones de dólares. Hasta donde sabemos 150 es menor que 650. Todos los indicadores hace mucho tiempo te dicen que el sector de gas está languideciendo, que está con serios problemas, que hemos matado a la gallina de los huevos de oro que era YPFB. Entonces, esos son los datos de la... Y a partir de eso, pues, si no tienes exportación, si no tienes ingresos, la conclusión también es muy elemental, no hay plata, como el gobierno también, el presidente ha reconocido, y después han salido los explicadores de los oráculos del presidente, no, no quiso decir eso, es que no hay, es que no hay ahorita, y bueno, comenzó todo un drama cantinflesco para explicar la realidad que dice que no hay gas y esa crisis que se manifiesta en déficit comercial, déficit público, pérdida de reservas internacionales, caída del sector gas,
también te lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los analistas económicos, te lo dice la revista The Economist, te lo dice las calificadoras de riesgo, bueno, te lo dice todo el mundo y tú sigues negando. Pero felizmente ahora has reconocido. Pero ese reconocimiento de que estás raspando la olla en términos económicos no se traduce en acciones. Y de repente aumentas el salario en 3% para la mayoría de la gente y en 5.85 para la gente que gana un salario mínimo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que aumenten si no hay plata? ¿No? Especialmente en el Estado, que seguramente necesita más 1.000 millones de bolivianos para aumentar el sueldo de la gente en el sector público, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que este incremento es solo para el 20% de la población, más o menos para 500.000 personas, ¿no? 1 millón, digamos, como máximo. El resto de la gente ni se entera del incremento salarial porque está en el sector informal en un 80%. Ahora, es bastante molestoso y seguramente va a generar urticaria en la opinión pública que el presidente, los ministros, los senadores, los diputados, o sea, toda la burocracia se haya aumentado en un 3% de manera lineal. ¿Qué significa eso? Que el que gana 100 se aumentó igual que el que gana 25.000 bolivianos o 24.900, que es un poco lo que gana el presidente. Aunque sabemos que hay categorías como sindicaleros en minería, en YPFB que ganan mucho más y ejecutivos que ganan mucho más. Todos están aumentando en un 3%, cuando la inflación pasada fue de 2.1%, casi 1% adicional, que no se sabe cómo se justifica. ¿Ha aumentado la productividad? No. Entonces, este es un aumento político, abusivo, ¿no es cierto?, que es para todo, especialmente toda la masa de militantes y burócratas del Estado, que se aumenta al 3%, salvo los médicos, ¿no? O el sector salud, donde el sector salud han hecho una excepción que creo que es bastante odiosa, porque dicen, no, al sector salud 1.5 de ajuste lineal, es decir, al que gana 100 o 20 le voy a aumentar 1.5, pero voy a hacerlo inversamente proporcional a los que ganan más o menos. Y eso va a ser el otro 1.5, los que ganan menos van a aumentar más y los que ganan más van a aumentar menos. Ese es un misil dirigido a los díscolos de esta coyuntura que han sido los trabajadores de salud, especialmente los médicos, que se oponen a la jubilación forzosa. Sino no se explica por qué este tratamiento discriminado contra un grupo del sector público que son los médicos, ¿no? Probablemente eso está más en la pelea que están teniendo con ellos. Y por otra parte, este incremento de la masa pública, obviamente lo vamos a pagar los ciudadanos con nuestros impuestos para que ellos, los jerarcas del régimen ganen más, ¿no? Entonces, creo que al presidente le han aumentado como 750 bolivianos. Yo no sé si el presidente necesita 750 bolivianos, porque no nos olvidemos que el salario nominal del presidente son 24.900, ¿no? Pero el salario real cambia muy poco, porque el presidente o buena parte del Poder Ejecutivo no paga pues celular, no paga transporte, muchas veces no paga comida, entonces su salario real es más elevado. En el caso del presidente no paga un montón de servicios. Ahora, eso no significa que uno esté contra, obviamente hay que darlo, pero como forma de solidaridad en crisis que estamos viviendo, raspando la olla con problemas complicados, el presidente debería decir, bueno, no me aumenten el sueldo a mí, porque a mí 700 no me cambia la vida, es un pelo al gato, porque además yo tengo un salario real más alto que el promedio de la gente. El que gana un salario mínimo paga luz, agua, transporte, comida, casa, etcétera. En cambio, el presidente no paga nada de eso y tiene un salario real más elevado. Entonces, creo que políticamente no es lo mejor que está ocurriendo. Y al final del día, este reajuste salarial es nomás pues una componenda con la élite sindicalista. El presidente o el secretario ejecutivo de la COPTA Chocho, porque gana una fortuna, ¿no es cierto? Y le han aumentado encima, y por supuesto que va a ser a favor de esto porque sigue recibiendo las rentas del Estado. Entonces, pero insisto que esto es para un grupo muy pequeño
de la población, aproximadamente 1 millón de personas, otros entre 3.6 y 3.8 millones de personas ni se enteran de este incremento salarial, están peleándola durísimo, ¿no es cierto?, en el sector informal, ¿no?